prepárate para que conozcas la historia del hombre que desafió la velocidad. Elías tenía una misión clara, recordar a Israel quién era su verdadero Dios, pues el rey Acab y la malvada reina Jezabel habían llevado al pueblo a adorar a Baal, un falso dios de tormentas y fertilidad. Por su influencia, la tierra había sufrido una larga sequía de 3 años, y la gente clamaba en desesperación. Elías decidió enfrentar directamente a los profetas de Baal. Reunió a todo el pueblo en la cima del monte Carmelo y propuso un desafío. Construyeron 2 altares, uno para Jehová y otro para Baal. Los profetas de Baal invocarían a su Dios, y si éste respondía con fuego, él sería el verdadero. Si no, entonces Jehová demostraría su poder enviando fuego desde el cielo. Desde la mañana hasta la tarde, los profetas de Baal gritaron, bailaron y se hirieron, pero Baal no respondía. Elías, con calma, comenzó a burlarse de ellos, griten más fuerte, quizás está dormido o está de viaje. Sin éxito, los profetas de Baal desistieron agotados. Entonces llegó el turno de Elías. Él construyó su altar con 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y pidió que lo mojaran con agua hasta que el sacrificio estuviera completamente empapado. Cuando todo estuvo listo, Elías oró a Jehová. En ese instante, un rayo de fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras, la tierra y hasta el agua. El pueblo quedó asombrado, y todos gritaron, Jehová es Dios. Almohadilla, 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 la gran carrera de Elías. Al ver la prueba concluyente de Jehová, Elías se acercó al rey Acab y le dijo, prepárate, rey. Vuelve rápido a tu palacio, porque una gran tormenta se acerca. Y así, Acab ordenó a sus sirvientes que prepararan su carro, enganchado a los caballos más veloces de su establo, conocidos como los caballos de Baal, famosos en toda la región por su rapidez y resistencia. Elías, por su parte, no tenía caballos, ni carro, ni acompañantes. Se encontraba solo en la cima del monte Carmelo, con el viento soplando a su alrededor y el aroma de la tierra seca llenando el aire. En ese momento, una chispa de energía divina le encendió el corazón y le dio una fuerza sobrenatural. En un movimiento rápido, Elías se ajustó el manto alrededor de la cintura y comenzó a correr. El viento comenzó a soplar con fuerza mientras nubes oscuras se acumulaban en el cielo, presagiando la tormenta que Jehová había prometido. Acab, en su carro tirado por los caballos de Baal, miraba al horizonte y vio a lo lejos una figura solitaria que corría con una velocidad que nunca antes había visto. Es posible que sea Elías, pensó el rey. A medida que la carrera continuaba, Elías no solo mantenía el ritmo con los caballos del rey, sino que poco a poco los alcanzaba. Era como si el viento mismo lo levantara y lo llevara en una ola invisible de poder. Su figura solitaria avanzaba con una fuerza imparable, saltando sobre piedras y cruzando barrancos. Los sirvientes de Acab no podían creer lo que veían, el profeta sin caballos estaba superando al carro real. Finalmente, Elías llegó a la ciudad de Jezreel mucho antes que el rey y su carro, jadeando, pero con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había corrido más rápido que los caballos de Baal, demostrando no solo que Jehová era el Dios verdadero, sino que Él da fuerzas a aquellos que confían en Él. Esa noche, mientras el rey llegaba empapado por la lluvia, sabía que había presenciado algo milagroso. Elías no solo había ganado una carrera, había demostrado que el poder de Dios no tiene límites y que, cuando Él está con uno, ni siquiera los caballos más veloces del reino pueden competir. Y así, bajo la lluvia y el trueno, Elías permaneció como el profeta más rápido, el que corrió más allá de los límites humanos impulsado por la voluntad de Dios, y su historia quedó grabada para siempre en el corazón de Israel. En el vasto tapiz de la creación,
donde los cielos proclaman la gloria de Dios y la tierra resuena con su majestad, el hombre se alza como una obra maestra de diseño divino. En el interior de esta maravilla yace un misterio profundo y sublime, el alma y el espíritu, dos realidades entrelazadas pero distintas, que juntos forman la esencia inmortal del ser humano. La Escritura, en su insondable sabiduría, nos guía a través de estas profundidades, revelando la diferencia entre el alma y el espíritu como un canto épico de propósito y destino eterno. El alma, el asiento de la personalidad. El alma, o nepes en hebreo, es la chispa de la vida humana, el núcleo de nuestras emociones, pensamientos y voluntades. Desde los albores del Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, Génesis 2, 7, el alma comenzó a vibrar con la melodía de la existencia. Es el lugar donde se asientan nuestros anhelos, nuestras alegrías y nuestras tristezas. El alma conecta al hombre con lo terrenal, es el puente que nos une al cuerpo y a la experiencia humana. Es donde se libran las grandes batallas de la voluntad, donde el hombre elige entre el bien y el mal. David, el dulce cantor de Israel, lo sabía bien cuando clamó: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Salmo 103, 1. Aquí, el alma es la voz que alaba, que siente, que experimenta. Pero el alma, aunque vital, puede ser herida y quebrantada. Puede ser seducida por los placeres del mundo o redimida por la gracia. Jesús advirtió: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Mateo 4:26. Esta declaración retumba como un eco eterno, recordándonos la fragilidad y el valor incalculable de esta dimensión. El espíritu, la conexión divina. El espíritu, o pneuma en griego, es el soplo divino, esa esencia que trasciende lo terrenal y nos conecta directamente con el Creador. Es en el espíritu donde el hombre refleja la imagen de Dios, donde lo eterno toca lo temporal. El apóstol Pablo nos revela que el espíritu es el que discierne las profundidades de Dios, 1 Corintios 2:11, el canal por el cual el hombre puede adorar en espíritu y en verdad, Juan 4:24. A diferencia del alma, el espíritu no está enfocado en lo terrenal, sino en lo celestial. Es la chispa inmortal que permanece en constante búsqueda de su origen divino. Cuando el hombre nace de nuevo, su espíritu cobra vida en Cristo, pues antes de conocerle, está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2, 1. Este renacer espiritual es la clave para la comunión con Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. La espada de la palabra, separando lo indivisible. En el libro de Hebreos, el autor declara: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu». Hebreos 4:12. Esta poderosa afirmación nos enseña que, aunque el alma y el espíritu son íntimamente entrelazados, son entidades distintas. La palabra de Dios actúa como la espada que separa lo indivisible, revelando que el alma trata con el ámbito de lo humano y lo emocional, mientras que el espíritu pertenece al ámbito de lo eterno y lo divino. Es un recordatorio de que nuestro llamado es vivir no solo desde el alma, sino también desde el espíritu, buscando siempre lo que es eterno. El destino eterno, un alma redimida y un espíritu vivificado. Al final de la jornada terrenal, el alma y el espíritu toman rumbos distintos. El cuerpo vuelve al polvo, el alma experimenta la justicia de Dios y el espíritu retorna a su Creador. Eclesiastés 12, 7. Pero para aquellos que han conocido a Cristo, este no es un final, sino un glorioso comienzo. En la eternidad, el alma será glorificada y el espíritu vivirá en perfecta comunión con Dios. Así, en este gran drama de la redención, el alma y el espíritu son actores principales, cada uno cumpliendo un papel único en el plan divino. El alma, con su profundidad emocional, y el espíritu, con su conexión celestial,
nos invitan a vivir una vida de plenitud, adoración y propósito eterno. Qué grande es el misterio, y qué gloriosa es la promesa de aquel que nos creó a su imagen y semejanza. La historia de los ángeles caídos en la Biblia. La Biblia no menciona explícitamente los nombres ni el número exacto de los ángeles caídos, pero existen varios textos extrabíblicos y referencias indirectas que ayudan a construir esta narrativa. Origen de los ángeles caídos. El concepto de ángeles caídos surge principalmente en el libro de Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17, donde se describe la caída de un ser angelical, que muchos interpretan como una referencia a Lucifer, quien fue expulsado del cielo por su orgullo y deseo de igualarse a Dios. Aunque estos textos no lo nombran explícitamente, en la tradición cristiana se asocia a este ángel caído con Satanás, quien lidera la rebelión de otros ángeles en contra de Dios. Los 4 ángeles caídos principales según la tradición apócrifa. Si bien la Biblia no menciona específicamente 4 ángeles caídos, algunos textos apócrifos y tradiciones judías y cristianas antiguos sí ofrecen nombres y roles de ciertos ángeles caídos. Uno de los textos más influyentes es el libro de Enoc, que describe cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra y se corrompieron. Los 4 ángeles caídos principales, según el libro de Enoc, incluyen a Semiasa o Chemiasa, fue el líder de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. En el libro de Enoc, Semiasa convence a otros ángeles de hacer un pacto para que todos participen en la rebelión y compartan la culpa. Su pecado incluyó enseñar a los humanos habilidades que no debían conocer, como la brujería y el arte de hacer armas. Azazel, en el libro de Enoc, Azazel desempeña un papel destacado entre los ángeles caídos. Él enseñó a los hombres a fabricar armas y armaduras, fomentando la violencia y la guerra. Además, enseñó a las mujeres a embellecerse y a practicar la seducción. Azazel fue especialmente castigado, ya que se dice que Dios ordenó a Rafael encadenarlo y enterrarlo en el desierto hasta el día del juicio. Cocabiel era otro de los líderes de los vigilantes, conocido por enseñar astrología y el conocimiento de las estrellas a los humanos. La astrología fue considerada una práctica que desviaba a la humanidad de la adoración a Dios y se consideraba una fuente de corrupción y maldad. Sariel o Araquiel, según el libro de Enoc, Sariel fue el responsable de enseñar a los humanos conocimientos de la luna y los ciclos lunares. En algunas tradiciones, también se le atribuye el enseñar prácticas de magia y ocultismo, lo cual desviaba a los humanos de la voluntad de Dios. La influencia de los ángeles caídos. La presencia de estos ángeles en la tierra tuvo un impacto directo sobre la humanidad. Los vigilantes tuvieron hijos con las mujeres humanas, y de esta unión nacieron los Nefilim, seres híbridos y gigantes que causaron caos y violencia en el mundo. Esta situación depravada fue una de las causas del diluvio que Dios envió para purificar la tierra. Consecuencias y el juicio de Dios. Como castigo, Dios ordena que los vigilantes sean encarcelados y encadenados en el abismo hasta el día del juicio. En el libro de Judas, versículo 6, del Nuevo Testamento, se menciona que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada fueron puestos en prisiones eternas hasta el juicio. Esta breve referencia se entiende como un eco de las tradiciones sobre los ángeles caídos. Interpretaciones y significados. La historia de los ángeles caídos se ha interpretado de varias formas a lo largo de los siglos. En el cristianismo, estos ángeles representan la rebelión contra Dios y la corrupción que surge cuando los seres creados se desvían de su propósito. También son vistos como un recordatorio de la necesidad de la gracia de Dios y la pureza espiritual.
En conclusión, aunque la Biblia misma no describe en detalle a estos 4 ángeles caídos, la narrativa de los vigilantes en textos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos ha influido fuertemente en la comprensión popular y religiosa de los ángeles caídos y su impacto en la humanidad. Esta historia sigue siendo un símbolo de la lucha entre el bien y el mal y de la justicia divina que eventualmente triunfará. En los albores de una era olvidada por el tiempo, en un rincón remoto de la vasta región montañosa, vivía un campesino llamado Mateo. Su vida transcurría en una humilde choza de madera, rodeada por campos áridos y una pequeña parcela que apenas ofrecía lo suficiente para alimentar a su esposa y 3 hijos. Sin embargo, en su corazón ardía una llama inextinguible, la fe en un Dios que lo había acompañado en cada paso de su ardua existencia. Mateo era un hombre de hombros anchos, manos callosas y una mirada que reflejaba tanto cansancio como esperanza. Cada amanecer, salía a trabajar sus tierras con la misma oración en los labios. Señor, tú que haces crecer los campos y llenas los cielos de aves, dame fuerzas para cuidar de los míos. Un día, mientras trabajaba la tierra bajo el implacable sol, Mateo alzó la mirada al cielo y, con el pecho henchido de determinación, clamó una petición que resonó en el valle como un eco eterno. Dios de lo alto, tú que alimentas a las bestias del campo y a los hombres de buena voluntad, dame ganado en abundancia, para que mis hijos no pasen hambre y mis vecinos puedan conocer tu generosidad a través de mi prosperidad. El silencio de los cielos. Días, semanas y meses transcurrieron, y la vida de Mateo seguía igual de austera. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos se reían de él. ¿Qué clase de hombre pide tanto a Dios? Se burlaban. Ni siquiera sabe cuidar las pocas cabras que tiene. Pero Mateo no cedió a la desesperanza. Cada noche, bajo el manto de las estrellas, renovaba su plegaria con la misma convicción. Una noche especialmente oscura, cuando las sombras parecían tragarse el mundo, Mateo tuvo un sueño extraño y poderoso. En el sueño, un hombre de túnica resplandeciente apareció frente a él. Su rostro era sereno, y su voz sonaba como un río de aguas profundas. Mateo, tu fe ha sido escuchada, dijo el hombre. Pero las bendiciones no caen del cielo sin esfuerzo. Mañana, sigue al viento del este hasta el final del valle. Allí encontrarás tu respuesta. El camino del este. Al amanecer, Mateo despertó con el corazón lleno de esperanza y partió hacia el este. Caminó durante horas, atravesando colinas y arroyos, hasta que llegó a un terreno que nunca antes había pisado. Allí, en medio de un prado inmenso, encontró un rebaño de animales robustos y bien alimentados, ovejas, vacas, caballos y cabras. Junto al rebaño, un anciano de rostro sabio lo observaba. «Este es tu rebaño, Mateo», dijo el anciano, con voz solemne. «Pero debes entender algo, Dios no da riquezas para satisfacer la vanidad. Este regalo es una prueba de tu fe y tu capacidad de liderazgo. Si cuidas de ellos con amor y responsabilidad, tu prosperidad no tendrá fin». Con el corazón rebosante de gratitud, Mateo llevó el rebaño de vuelta a su aldea.
La noticia de su repentino tesoro se esparció como fuego en un bosque seco. Los mismos que antes se burlaban de él ahora lo miraban con asombro y envidia. Pero Mateo no permitió que el orgullo o la codicia lo desviaran de su propósito. El pastor del pueblo. El trabajo fue arduo. Mateo dedicó días y noches a aprender los secretos del pastoreo. Pronto, su rebaño comenzó a multiplicarse, y con ello, su fama creció. Pero en lugar de guardar toda la riqueza para sí mismo, Mateo comenzó a compartirla. Cuando una familia pasaba hambre, les regalaba una vaca. Cuando alguien necesitaba ayuda, Mateo estaba allí, ofreciendo no solo animales, sino también sabiduría y palabras de aliento. Con el tiempo, su ejemplo transformó al pueblo. Inspirados por su generosidad, otros campesinos comenzaron a trabajar juntos, compartiendo recursos y conocimientos. Las tierras antes estériles florecieron, y el valle se convirtió en un paraíso verde conocido en toda la región como el Valle Dorado. El legado de fe. Décadas después, Mateo era un anciano venerado. En su rostro se dibujaban las marcas de una vida de trabajo y fe, pero sus ojos seguían brillando con la misma esperanza que lo había guiado durante toda su vida. Una tarde, mientras observaba su vasto rebaño desde una colina, rodeado de sus hijos, nietos y vecinos, Mateo susurró: «Todo esto no es mío. Es de Él, quien escucha las oraciones y bendice al que persevera». El anciano cerró los ojos por última vez aquella noche, dejando tras de sí un legado que nunca sería olvidado. Su historia, contada de generación en generación, se convirtió en un recordatorio eterno de que la fe, cuando es verdadera, mueve montañas y multiplica bendiciones. Así, Mateo pasó a la historia no como un campesino cualquiera, sino como el pastor del Valle Dorado, un hombre cuya fe transformó no solo su vida, sino la de todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Los Nefilim, los caídos, o gigantes, fueron la descendencia de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6, 1, 4. Hay mucho debate acerca de la identidad de los hijos de Dios. Nuestra opinión es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios, quienes se unieron con mujeres humanas o poseían hombres humanos que luego se aparearon con mujeres humanas. De estas uniones resultó una raza, los Nefilim, una raza de gigantes, quienes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, Génesis 6:4. ¿Por qué habrían hecho los demonios tal cosa? La Biblia no nos da una respuesta específica. Los demonios son seres malos y retorcidos, así que nada de lo que ellos hagan debe sorprendernos. Como una motivación diferente, la mejor especulación es que los demonios intentaban contaminar la sangre del linaje humano a fin de impedir la venida del Mesías. Dios había prometido que un día el Mesías heriría a la serpiente en la cabeza, Génesis 3:15. Los demonios en Génesis 6 posiblemente intentaron impedir esto, y haciendo imposible que un día naciera una semilla de la mujer sin pecado. Nuevamente, esta no es una respuesta específicamente bíblica, pero es aceptable. ¿Qué eran los Nefilim? De acuerdo a los hebreos y otras leyendas, el libro de Enoc y otros escritos no bíblicos, ellos fueron una raza de gigantes y superhéroes, quienes cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del ADN demoníaco con la genética humana. Según la película Noah, protagonizada por Russell Crowe,
los Nefilim eran ángeles caídos envueltos en piedra. Todo lo que la Biblia dice directamente acerca de ellos, es que fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4, los Nefilim no fueron extraterrestres, ángeles vigilantes o monstruos de piedra, ellos fueron literalmente, seres físicos producidos por la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:1-4. ¿Qué sucedió con los Nefilim o gigantes? Los Nefilim fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. Inmediatamente después de la mención de los Nefilim, la palabra de Dios nos dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:5-7. Así que Dios procedió a inundar el mundo entero, matando a todos y a todo, a excepción de Noé y su familia, y los animales dentro del arca. Todo lo demás pereció, incluyendo los Nefilim. Génesis 6:11-22. ¿Hubo Nefilims o gigantes después del diluvio? Génesis 6:4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después. Parece que los demonios volvieron a repetir su pecado en algún tiempo posterior al diluvio. Sin embargo, pareciera que esto sucedió en una escala mucho menor de lo que fue antes del diluvio. Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, ellos reportaron a Moisés: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Ahora, este pasaje no dice específicamente que los Nefilim o gigantes genuinamente estuvieran ahí, solo que los espías pensaron que vieron a los Nefilim. Es más probable que los espías se encontraron con gente muy alta en Canaán y por error, creyeron que eran los Nefilim. O, es posible que después del diluvio, los demonios nuevamente se hubieran unido con mujeres humanas, produciendo más gigantes. Es incluso posible que algunos rasgos de los Nefilim se transmitieran a través de la herencia de una de las nueras de Noé. Cualquiera que haya sido el caso, estos gigantes fueron destruidos por los israelitas durante su invasión a Canaán. Josué 11:21-22, y más tarde en su historia, Deuteronomio 3:11. 1 Samuel 17. ¿Qué impide que los demonios produzcan más Nefilims o gigantes en la actualidad? Parece que Dios puso fin a las uniones de demonios con humanos al colocar en prisiones eternas a los demonios que cometieron tales actos. Judas verso 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Obviamente, no todos los demonios están actualmente en prisiones, así que debió haber habido un grupo de demonios que cometieron posteriormente graves pecados después de la caída original. Presumiblemente, los demonios que se unieron a mujeres humanas son los que están en prisiones eternas. Esto prevendría que más demonios intentaran tales acciones. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pienso que a muchas personas les son familiares estas palabras, pero tal vez no son muchos los que realmente entienden su verdadero significado. ¿Qué significa yo soy el camino, y la verdad, y la vida? ¿Qué quiere el Señor que entendamos al decir estas palabras? Por favor, seguí leyendo y obtendremos las respuestas. Cristo es la verdad, el camino y la vida. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Para entender estas palabras,
Primero debemos tener claro que solo Dios puede expresar la verdad, dar la vida a las personas y mostrarles el camino. Antes de que el Señor Jesús dijera que Él mismo era la verdad, nadie había dicho que Él mismo era la verdad, y nadie podía expresar la verdad. Solo el Señor Jesús encarnado dijo que Él era la verdad y, además, podía expresar la verdad. Tal como está registrado en las Escrituras, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14. El Señor Jesús era Dios encarnado, es decir, el Espíritu de Dios se vistió de carne como el Hijo del Hombre para hacer su obra entre los humanos. En su apariencia exterior Él era como un ser humano común y corriente, pero era Cristo encarnado y Dios mismo y poseía una esencia divina. Así es como el Señor Jesús pudo expresar el carácter de Dios y lo que Dios tiene y es, y pudo expresar la verdad y realizar la obra de salvar a la humanidad según sus necesidades. Nadie más es capaz de realizar la obra de salvar a la humanidad. Por ejemplo, en la última etapa de la era de la ley, los hombres no podían guardar las leyes, estaban pecando cada vez más y enfrentaban el peligro de ser ejecutados por las leyes, a fin de salvar al hombre. Dios se hizo carne y vino personalmente entre los hombres para hacer su obra. El Señor Jesús puso fin a la era de la ley y abrió la era de la gracia. En esta nueva era, proporcionó y mostró a la humanidad el camino y la práctica del arrepentimiento. Enseñó a las personas a ser humildes y resignados, amar al prójimo como a sí mismos, amar a sus enemigos, ser personas honestas, amar y adorar a Dios con sinceridad desde sus corazones. El Señor Jesús sanó a los enfermos, echó fuera demonios, resucitó a los muertos, hizo ver a los ciegos y andar a los paralíticos. Finalmente, el Señor Jesús fue crucificado por los pecados de la humanidad. De esta manera nos redimió del pecado. A partir de entonces, mientras las personas aceptaran al Señor Jesús como su Salvador y confesaran y se arrepintieron ante el Señor, serían absueltas de sus pecados. Ya no estaban sujetos al castigo y condena de las leyes por no cumplir estas y podrían disfrutar de la gracia concedida por el Señor. Esto demuestra que solo Cristo puede dar al hombre la verdad, el camino y la vida, y que el Señor Jesús es el mismo Dios que puede dar a las personas la verdad, el camino y la vida. Sin embargo, muchas personas de aquel tiempo solo vieron la apariencia ordinaria y común del Señor Jesús, pero no sabían que el Señor Jesús era el Cristo encarnado, y que Él era el mismo Dios. Entonces, el Señor Jesús dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El Señor Jesús estaba dando a conocer su propia identidad a la gente de aquel tiempo, para que pudieran saber que Él era Cristo, que era el mismo Dios, y que podía otorgarles la verdad, el camino y la vida. Si no entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, seguramente no tengamos la aprobación de Dios. Los judíos y fariseos de aquel tiempo, no solo no reconocieron que el Señor Jesús era Cristo encarnado y no aceptaron la verdad expresada por el Señor Jesús, sino que incluso lo juzgaron, condenaron y blasfemaron. Ellos simplemente creían en el Dios Jehová que está en el cielo, pero no reconocieron a Cristo en la tierra, quien expresó la verdad y proporcionaba sustento para la vida de las personas en la tierra. Al final, crucificaron al Señor porque el Señor Jesús no obedeció las leyes del Antiguo Testamento. Creían en Dios pero no sabían que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, son ejemplos clásicos de personas que condenaron y rechazaron a Cristo, y finalmente fueron castigados y maldecidos por Dios debido a su intransigencia hacia Cristo. Por lo tanto, al decir, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí», el Señor Jesús quería que la gente supiera que Cristo es la esencia de la verdad, el camino y la vida. Y que nadie más puede expresar la verdad. Es decir, aquel que puede expresar la verdad y otorgar al hombre el camino y la vida, solo es Cristo, y es Dios mismo.
Los creyentes en Dios debemos entender que Cristo es la verdad, el camino y la vida, pues sólo así podemos seguir de cerca los pasos de Dios y recibir los ofrecimientos y bendiciones de Dios. Cristo de los últimos días se ha aparecido y ha traído la verdad, el camino y la vida. Comprender el significado de las palabras del Señor Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, es muy importante para que podamos recibir al Señor. Al acoger el regreso del Señor, muchas personas tienen miedo de ser engañadas por los falsos cristos y por eso no se atreven a buscar y seguir la pista del verdadero camino. No deberíamos temer ser engañados por un falso Cristo e incapaces de acoger al Señor mientras reconozcamos que Cristo es la verdad, el camino y la vida, es decir, mientras reconozcamos que aquel que puede expresar la verdad, proveer para la vida de las personas y determinar que el camino para las personas es Cristo, y que todos aquellos que no pueden expresar la verdad son sin duda falsos cristos. Debido a que los falsos cristos no son Dios encarnado y carecen de la esencia de la divinidad, no pueden expresar la verdad y mucho menos pueden salvar a las personas. Solo el Cristo encarnado puede expresar la verdad y hacer la obra de salvar al hombre. Los grandes desastres que estamos sufriendo hoy día, las profecías del regreso del Señor básicamente se han cumplido, y el Señor Jesús ya ha regresado como Dios Todopoderoso, el Cristo de los últimos días. Dios Todopoderoso está realizando la obra de la era del reino, es decir, la obra del juicio que comienza con la casa de Dios, basándose en la obra de redención del Señor Jesús. Él ha expresado toda la verdad para salvar y limpiar a la humanidad. Él ha revelado varios misterios: el misterio del plan de gestión de 6000 años de Dios, el misterio de la encarnación de Dios y el misterio del nombre de Dios, y además también ha revelado la raíz del pecado de las personas, la raíz verdadera de la corrupción de la humanidad por Satanás, la naturaleza y esencias satánicas que se rebelan y oponen a Dios, y más. También ha expresado el carácter de Dios y lo que Dios tiene y es, como la omnipotencia y la sabiduría de Dios, la justicia y la santidad de Dios, la autoridad y el poder de Dios, la unidad de Dios y más. Esto hace que las personas conozcan la intolerancia por las ofensas y la bondad por la esencia de Dios. Dios Todopoderoso ahora ha pronunciado millones de palabras, la mayoría de las cuales están incluidas en el libro La Palabra Manifestada en Carne, la Biblia de la Era del Reino. Con estas dos cosas se cumplen precisamente las profecías de la Biblia: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Juan 16, 12-13. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Juan 12:48. Andid 6 in 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios Todopoderoso dice: aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, no lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y, así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. De las palabras de Dios en la etapa de la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, nos hace ver que éstas se basan en las necesidades de las personas de hoy día.
Aunque hemos sido perdonados a través de nuestra creencia en el Señor, dentro de nosotros todavía está arraigada nuestra naturaleza pecaminosa y, por lo tanto, todavía somos capaces de pecar y oponernos a Dios aunque sea de forma involuntaria. Por ejemplo, todavía podemos decir mentiras y engañar a los demás, aún podemos seguir las malas costumbres mundanas, codiciar la vanidad y los placeres, y con todo esto nuestro corazón a menudo se aleja del Señor. Todavía podemos ser arrogantes y engreídos y juzgar arbitrariamente a los demás, cuando nos hallamos ante desastres naturales o provocados por el hombre, todavía podemos lamentarnos y culpar a Dios. De estos tipos de ejemplos podemos encontrar muchos. Podemos ver que solo hemos sido redimidos, pero nuestra naturaleza pecaminosa todavía está profundamente arraigada dentro de nosotros y, por lo tanto, con frecuencia somos incapaces de dejar de pecar y de oponernos a Dios. Queremos deshacernos de los lazos y cadenas del pecado, pero no sabemos a dónde ir, y nadie puede indicarnos un camino para escapar de la tiranía del pecado. Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, ha realizado la obra del juicio de acuerdo con las necesidades de las personas, ha expresado toda la verdad para purificar y salvar a la humanidad. Y ha dirigido a las personas por el camino de la purificación de sus pecados. Mientras seamos capaces de aceptar la verdad expresada por Cristo de los últimos días y experimentemos su obra de juicio, lograremos gradualmente la purificación de nuestro carácter corrupto y llegaremos a ser personas conformes a la voluntad de Dios. Si este no fuera Dios mismo, ¿quién más podría revelar estos misterios? ¿Quién más podría juzgar y averiguar la raíz de nuestros pecados? ¿Quién podría expresar la verdad para purificar y salvar a las personas y mostrarnos el camino para eliminar nuestros pecados? ¿Quién podría expresar el carácter justo de Dios y lo que Dios tiene y es? Aparte de Cristo, ningún hombre podría lograr esto. Por lo tanto, es evidente que Dios Todopoderoso es la verdad, el camino y la vida, y que Él es el Señor Jesús que ha regresado, Él es el Cristo de los últimos días. Las palabras de Dios Todopoderoso dicen, el Cristo de los últimos días trae la vida y el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida, y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos. Porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Por todo lo expresado anteriormente, si no quieres perder la oportunidad de acoger el regreso del Señor, debemos buscar e investigar con humildad la obra de Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Solo así podemos tener la oportunidad de conocer al Señor, ser arrebatados ante el trono de Dios y obtener la verdad, el camino y la vida otorgada por Cristo de los últimos días. Nota del editor: a través del entendimiento anterior, creo que has entendido el verdadero significado de las palabras del Señor: yo soy el camino, y la verdad, y la vida.